¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, pues como el título del video, Spiriva, vamos a conocer un poquito más a fondo qué es este medicamento y bajo qué condiciones es que se recomienda su uso, o bueno, en este caso, bajo qué condiciones es que un médico puede recetar este medicamento. Primeramente, pues bueno, vamos a ver que el bromuro de tiotropio es, digamos, el nombre del fármaco o el compuesto médico, bueno, más bien químico, y la marca comercial, que es como llegamos y lo pedimos generalmente en la farmacia, pues es el Spiriva, del laboratorio Boehringer Ingelheim. Espero haberlo pronunciado bien. La dosis es de 18 mcg, es decir, 18 microgramos por cada cápsula que ingiere, en el caso de Janet. Este es el medicamento que ella utiliza. Por aquí les estoy dejando una captura de pantalla, pues en donde ella está mostrando precisamente este medicamento. Antes de entrar de lleno al tema, sí quisiera primero comentarles que la información que leí, que por ahí investigué, que consulté, pues la saqué de fuentes 100% médicas. En el caso de la ficha técnica, no sé si se diga médicamente así, bueno, los datos del medicamento, qué es lo que contienen, las contraindicaciones y para quién está enfocado este tipo de medicamento, pues lo recabé de la página oficial del laboratorio. Entonces, pues nada más quería dejar esto pues en claro, para que no se piense que lo tomé de Wikipedia o de algún portal de dudosa procedencia. De todas maneras, por aquí en las imágenes o en los videos que ponga, voy a poner de dónde lo saqué, pues para que vean la referencia y pues que tenga un poquito más de veracidad toda esta información que les voy a poner a continuación. Y bueno, dicho lo anterior, pues vamos a comenzar. Ok, pues bueno, con la primer fuente, que fue la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, podemos encontrar lo que es el Spiriva, especificaciones técnicas, como ya les había comentado, como primer punto que el Spiriva, 18 microgramos, y para qué se utiliza. Bueno, aquí nos dice que ayuda a las personas con una enfermedad pulmonar obstructiva. Les vuelvo a repetir, ayuda a las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, la CEPOC. Es un tipo de hipertensión pulmonar. Bueno, ahorita les explico de qué trata la EPOC, pero bueno, aquí estamos leyendo de que la Spiriva es recomendada, o más bien se receta para este tipo de casos, también para lo que es el asma y el efisema. También nos dice que el efecto del medicamento tiene una duración, un efecto de 24 horas, es decir, nos dice que con una sola toma al día es suficiente para de alguna manera estar protegidos o estar con este fármaco dentro de nuestro cuerpo. Aquí en las precauciones, en las indicaciones nos dicen que la Spiriva está indicada para el tratamiento y mantenimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es importante que quede bien claro y lo tengamos en la mente, de ser posible, pues todo este video. La Spiriva es un fármaco que es utilizado para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y advierte que bueno, no es para tratar episodios pues esporádicos de falta de aire o respiración o pitidos, y dice sibilancias. Y bueno, ¿qué nos dice la ficha técnica de este medicamento? Como ya les comenté en un principio, esta ficha técnica la descargué del sitio oficial del laboratorio. Entonces, pues bueno, nos encontramos como primer punto información para prescribir. Esta información pues es la que debe de leer el médico para
pues conocer más acerca de este medicamento. Primeramente pues te estaba mencionando el nombre de la marca comercial, que es la Spiriva, el compuesto químico que es bromuro de tiotropio, la estructura, es decir, pues el número de moléculas por la que está formada el compuesto, entre los elementos que tiene, pues carbono, hidrógeno, óxido de nitrógeno y azufre, creo que la S es azufre. Y bueno, por ahí vienen el número de moléculas de cada uno, la cantidad de gramos que tiene cada cápsula, que son los 18 microgramos, que también ya vimos, es pues la presentación que consume Janet. Indicaciones terapéuticas para la Spiriva. Bueno, aquí de nuevo nos vuelve a decir Spiriva está indicado en el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva. Entre paréntesis, incluye la bronquitis crónica y el enfisema de la disnea asociada y en la prevención de exacerbaciones. La ficha técnica consta de 16 hojas, pues para lo que lo queremos, pues básicamente es el nombre, que vean que sí es. Bueno, aquí se me está pasando también. También aquí en la ficha técnica nos menciona que la duración de este fármaco en el cuerpo del paciente, pues tiene una duración máxima de 24 horas y de 27 a 45 es que se elimina completamente del cuerpo. Y bueno, aquí esta página, drugs.com, es un portal de internet que se encarga de estudiar, de revisar médicamente pues estos fármacos y pues explicar un poquito más a fondo para qué nos sirven. Y como pueden ver aquí, pues dice básicamente lo mismo. Es un broncodilatador que se usa para prevenir el broncoespasmo, entre paréntesis, estrechamiento de las vías respiratorias en los adultos con enfermedad pulmonar obstructiva. Les vuelvo a repetir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, la EPOC o la COPD por sus siglas en inglés. También ayuda a tratar la bronquitis y el enfisema. En síntesis, la Spiriva o el bromuro de tiotropio, bueno, es un broncodilatador que nos va a ayudar en enfermedades respiratorias obstructivas, como es el caso del EPOC, pero también nos ayuda en enfermedades como el asma y el enfisema. Pero bueno, ¿qué es un broncodilatador? Bueno, para eso vamos a ponernos a estudiar un poquito sobre la anatomía de los pulmones, para qué nos sirven y cómo es que funcionan. Espero no aburrirlos demasiado, pero considero que es importante, sobre todo para que entendamos la función de lo que es la Spiriva. Así que comenzamos. Primeramente, bueno, los pulmones son órganos, no son músculos, son unos órganos que tienen la capacidad de expandirse, de hacerse grandotes y de hacerse chiquitos, otra vez volverse a comprimir. A un ejemplo práctico y fácil de entenderlos, como si fuera una esponjita, donde pues la esponja, si no tiene agua, está chiquita, y cuando nosotros la sumergimos en agua, ¿qué pasa con esa esponja? Bueno, se expande, ¿no? Atrapa todo el agua y se hace más grande. Esa es la función de los pulmones. En lugar de agua, pues obviamente es oxígeno. Ahora, los pulmones no tienen la capacidad como tal de expandirse por sí solos y descomprimirse por sí solos. Esta función o este proceso lo realiza los músculos que rodean o que tienen cubierta toda la caja torácica, es decir, músculos intercostales, lo que son el abdomen, los abdominales y principalmente pues el diafragma, que lo ven aquí. Hace como 3 semanas aproximadamente hice un video que está también aquí en el canal. Se llama Respirando con el estómago, donde explico más a detalle la función de
pues de estos músculos. Bueno, en específico del diafragma, que es el músculo más importante en cuestión de respiración. Básicamente lo que hace es, si el diafragma se relaja, es decir, el diafragma se va hacia abajo, esta pancita que luego dice Janet que respira con el estómago, el diafragma baja, deja espacio suficiente para que los pulmones puedan expandirse. Poniendo o volviendo más bien al ejemplo de la esponja, imagínense que toman esa esponja y la aprietan. Si ustedes ponen agua en su mano, pues obviamente no va a caber, o bueno, no se va a expandir, no le va a entrar agua porque la tienen apretada. Pero ¿qué pasaría si ustedes relajan su mano? Si ustedes abren un poco la mano, bueno, dejan entonces espacio para que la misma agua tanto entre pues a este espacio que dejaron liberado, y la esponja pueda absorber el agua y pueda tener el espacio suficiente para poder almacenarla. ¿Y qué pasaría si ustedes quieren que esa esponjita ya no tenga agua? Bueno, entonces tendrían que hacer fuerza con su brazo, bueno, con su mano, apretando la esponja para que libere toda esa agua. Básicamente es lo que hacen los músculos que rodean la caja torácica y en especial el diafragma. Se relajan, tiene espacio los pulmones para poder almacenar aire, y cuando se comprimen cuando se comprimen los músculos, pues obviamente se recorren hasta su lugar original, haciendo de cierta manera ese apretón, ¿no? Vamos a liberar, vamos a sacar todo ese aire, bueno, no es aire, ya se convierte en dióxido de carbono, y entramos también a eso, y bueno, ya entran, o más bien quedan los pulmones al tamaño normal. Y bueno, ¿qué pasa con el aire que llega a nuestro cuerpo y de qué manera llega a nuestro cuerpo? Por aquí les voy a dejar unas flechitas para irles indicando el nombre de los elementos que les voy a ir nombrando, pues para que vayan identificando en dónde es. Bueno, el aire entra a nuestra tráquea primeramente, ya sea por la nariz o por la boca, y llega a los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Bueno, la tráquea es un tubito, pero para llegar a los pulmones el aire, pues no puede llegar por el mismo tubito. La tráquea solamente llega pues hasta ahí, hasta aquí donde les estoy poniendo esta señalización, hasta ahí llega. Son dos pulmones, por lo tanto debe de haber dos conexiones. Imagínense que sea una tubería. Entonces viene la tubería tal vez de la calle y se va a dividir entre el baño y la cocina. Pues obviamente ahí tiene que haber una división para sacar dos tubitos un poquito más estrechos que el original, que el que viene de la calle. Entonces, bueno, está la tráquea, están los bronquios, que les digo son estos dos tubitos que se encargan de introducir el oxígeno a los pulmones, a los órganos como tal. Y bueno, ya ahí dentro de los pulmones se vuelven a ramificar estas dos conexiones. Los bronquios vuelven a ramificarse ahora en conexiones o en tubitos un poquito más estrechos, y se llaman bronquiolos. Y son justo los bronquiolos que se encargan de llevar el aire a estas bolitas, estas pequeñas bolitas que ven al final de cada ramita, de cada ramificación, que se llama alvéolos. Y es precisamente en los alvéolos donde se lleva pues el proceso de la absorción del oxígeno. Llega aquí a los alvéolos se encargan de transportar el oxígeno a la sangre y también de recibir el CO2, es decir, el dióxido de carbono de la sangre para poder expulsarlo con la exhalación. Es precisamente, como les comento, en estas bolitas, en estas pequeñas bolitas llamadas alvéolos, es donde se produce se llama hematosis, al proceso en el que se libera oxígeno a la sangre y de igual manera se recibe el dióxido de carbono para poder expulsarlo del cuerpo. Si pudiéramos o quisiéramos ejemplificar este proceso con algo un poquito más sencillo, bueno, o al menos como yo lo imaginé para poderlo comprender mejor,
fue con un racimo de uvas, donde los alvéolos obviamente pues son las uvas, es lo que está al final de todas estas ramificaciones. Y bueno, por aquí ya sin uvitas podemos ver un poquito la anatomía. Si se pueden fijar en el tallo principal, el que viene hasta arriba, está un poquito más grueso. Ese digamos que es el bronquio, ¿no? Los bronquios. Le siguen los bronquiolos, que son unas ramitas, si se fijan, un poquito más delgaditas, y al final pues tenemos la uva. Bueno, aquí ya no se ven, pero pues al final tenemos la uva. Ahora bien, para tener un buen producto de la uva, para tener uvas dulces, grandes, jugosas, apetecibles, incluso a la vista, pues ¿qué necesitamos? Obviamente nutrientes, agua, tal vez pues sustratos que el suelo nos da, que la tierra nos da. ¿Y de qué manera se transportan estos nutrientes al fruto, es decir, a las uvas? Pues por medio de estas ramificaciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta ramificación de aquí que vemos estuviera a lo mejor contaminada pues por algún parásito, por alguna plaga, o la hubiéramos cortado, la hubiéramos doblado? ¿Qué pasaría con esa sección de uvas? Pues probablemente las uvas no van a crecer, probablemente se van a marchitar, se van a echar a perder, incluso se van a caer de este racimo, ¿no? Bueno, pues es algo muy similar a lo que sucede con los pulmones. Afortunadamente, bueno, en los pulmones pues no hay unos cuantos alvéolos, tenemos millones de alvéolos que realizan la función o realizan el procedimiento de la hematosis. Y aquí les voy a dejar un videito de cómo es que trabajan los pulmones. No se me asusten, son pulmones de cerdo, pero pues básicamente en el humano aplica exactamente lo mismo. Si se fijan, no se expanden todos al mismo tiempo, es decir, para que se expanda el pulmón tiene que llenarse alvéolo por alvéolo. Y recuerden que pues no es una sola bolsita, el pulmón no es una bolsa, son bolitas, son uvitas, vamos a manejarlo que son uvitas, son bolsitas pequeñitas, y cada una, antes de que se expanda completamente el pulmón, tiene que llenarse, pues cada una, o tiene que transportar, mejor dicho, cada una este aire. Y bueno, una vez con el aire en los alvéolos, pues se produce esta función, la hematosis, donde, como les vuelvo a comentar, transporta el aire, el oxígeno a la sangre, y también recolecta el dióxido de carbono, el CO2, de la sangre para poder expulsarlo durante una exhalación. De hecho, por ejemplo, si ustedes hacen este ejercicio, traten o más bien expandan su diafragma, hagan una respiración profunda, intenten contener esa respiración, y llega un punto que lo tienen que expulsar. Bueno, esa exhalación pues no es el oxígeno como tal que lo están desechando, en sí están desechando el dióxido de carbono. Y aquí, como pueden ver, pues una vez terminado todo este proceso de inhalación y exhalación, los pulmones regresan a su tamaño original. Y bueno, aquí todo esto que estamos platicando hasta ahorita, estamos viendo pulmones completamente sanos, pulmones, o más bien el funcionamiento que debe de tener un pulmón pues en un estado normal. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que tienen EPOC? Y nos vamos a centralizar en la EPOC, porque pues asma no tiene Janet, entonces vamos a ver de qué trata la EPOC. Ya vimos cómo es que funcionan pues unos pulmones completamente sanos. En la enfermedad de la EPOC básicamente se conjugan dos enfermedades, que es el enfisema y la bronquitis. Bueno, ya habíamos visto, en condiciones normales los alvéolos almacenan el aire, transportan o hacen esta hematosis, que es cambiar aire, más bien oxígeno, por dióxido de carbono. Y comentamos que pues alvéolos eran millones,
Pero ¿qué pasa cuando ya perdemos esa capacidad de que los alvéolos hagan eso? Bueno, con esta enfermedad de la EPOC, los alvéolos van perdiendo esa elasticidad, es decir, ya no pueden expandirse tanto y por lo tanto se van haciendo flácidos. Ya es como por decir, la uva, vamos a poner de ejemplo de nuevo la uva. ¿Qué pasa cuando una uva está sana? Pues está hasta cierto punto durita, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa uva se va marchitando, se va haciendo flácida? Y bueno, qué decir cuando se echa a perder, ¿no? Pues inclusive se pierde la forma. Es lo que pasa con los alvéolos. Alvéolos que están ya sumamente dañados, pues pierden esta capacidad de poder hacer la hematosis, o sea, de almacenar el aire, y la carga recae en los alvéolos sanos. Aunque dijimos que los alvéolos pues eran millones, bueno, esta enfermedad de la EPOC es progresiva, es decir, pues va destruyendo poco a poco lo que es el pulmón hasta debilitar y engrosar las paredes de los pulmones. Por ahí sí pueden ver el diafragma, cómo se ve. Pierde esta capacidad de expandirse, ya no baja, ya no se relaja, queda fijo, queda rígido. Obviamente, pues la capacidad de respirar queda limitada. Y bueno, las personas que tienen esta enfermedad, la EPOC, son más propensos a enfermedades respiratorias, como es la bronquitis y neumonías. Esto se debe a que fácilmente entran virus y bacterias al organismo. Las ramificaciones de los bronquiolos, los bronquios constantemente se inflaman y se llenan de mucosidad. Y pues obviamente vamos a sumar unos alvéolos que son pocos, que no tienen esta capacidad de expandirse, combinado con estas ramificaciones, con estos tubitos que transportan el aire limitados. Simplemente aquí observen la imagen, cómo es el diámetro que debería de tener para transportar el aire, y con esta inflamación del mismo bronquiolo y la mucosidad que tiene, pues es mínimo por donde llega a transportar el oxígeno. Obviamente estos dos elementos pues limitan muchísimo más la capacidad de poder respirar. Como consecuencia, pues obviamente tendríamos un paciente con oxigenación baja. Es por eso que a los pacientes con EPOC pues se les suministra o se les indica el uso de oxígeno, porque sus pulmones no tienen la capacidad de poder expandirse como normalmente lo haría un pulmón sano. Y antes de seguir con este video, bueno, quiero dejar por aquí en claro que la EPOC no solamente se trata de esto, de que por ahí pues se infecten frecuentemente los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, que no tengan esta capacidad de expandirse correctamente. Hay muchísimas más dificultades, solamente estoy nombrando o estoy mencionando estas porque bueno, van encaminadas a lo que trata el Espiriva. Sin embargo, pues en sí la EPOC pues es una enfermedad muy agresiva, muy invasiva. En condiciones o en situaciones de pacientes ya en casos extremos, es necesario inclusive un trasplante o retirar los alvéolos que ya están completamente dañados. Hay también pacientes que ya no tienen la capacidad de la exhalación, es decir, pues sus pulmones quedan con aire adentro, lo que les impide ingresar más oxígeno nuevo a sus pulmones. Van perdiendo esta capacidad de poder almacenar oxígeno. Y bueno, ya nos extendimos mucho en la explicación tanto de EPOC como el funcionamiento de los pulmones en sí. Pero bueno, ¿dónde entra la Espiriva? Vimos que la Espiriva era un broncodilatador indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias obstructivas, EPOC, asma y efisema. Bueno, ¿para qué nos sirve la Espiriva? Pues precisamente para despejar todos estos tubitos, los bronquios, los bronquiolos. Sirve para desinflamar y sirve también para de alguna manera eliminar toda esta mucosidad que se almacena.
Hasta aquí les voy a pedir que hagan una reflexión. ¿Ustedes piensan que la Spiriva va a actuar de manera positiva en unos pulmoncitos apretaditos, es decir, sin enfermedad? De la información que puse al principio, venía que la Spiriva está indicada para pacientes con restricción torácica. Spiriva es un medicamento que está indicado para tratar enfermedades respiratorias obstructivas. Por ahí les dije que tenemos que tener muy presente este dato. Y bueno, ¿saben por qué? Pues aquí se los voy a poner. Entonces, lo mío es hipertensión pulmonar restrictiva grupo 3. Investíguelo bien. Hipertensión pulmonar restrictiva grupo 3, que es la hipertensión pulmonar por restricción torácica. Mis pulmones están sanos, solo están apretaditos y no tienen la capacidad pulmonar suficiente de respirar solitos, mi amor. Es eso. Solo por eso uso 2 medicamentos, que es Spiriva para abrir los abriolos y furosemida para sacar el agüita de mi corazón, creas o no. Bueno, supongo que aquí Janet quiso decir abrir sus alveolos o sus bronquios o sus bronquiolos, no sé qué quiso decir, pero pues les vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que una persona que tiene sus pulmones sanos le manden Spiriva para abrir sus alveolos? Pues simplemente no tiene sentido. ¿Creen, doctor? Porque yo hablo hasta por los codos. De verdad que hablo y hablo y hablo y no me canso. Es que tu condición es diferente. O sea, tú no tienes afección en los pulmones. Tú tienes solo apretados los pulmones. Porque si tú tuvieras una afección como un virus, una bacteria, una enfermedad pulmonar en tus pulmones, obviamente, pues te cansaría. O sea, si te estuvieras peor. O sea, estuvieras mucho peor. ¿Y por qué entonces tomó Janet Spiriva todo este tiempo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ella en 2019 acude al Instituto Chávez con una neumopatía crónica, o más bien grave, por ahí una neumonía importante, con dificultad para respirar. Obviamente en ese tiempo, pues sí, le tuvieron que recetar la Spiriva para abrir o despejar sus vías respiratorias, lo que son sus bronquios, bronquiolos, y que pudiera respirar mejor. Ella en enero del 2020, cuando le descartan la hipertensión, le siguen recetando la Spiriva, pero condicionada a que tenía que ir a rehabilitación. Obviamente después de una neumonía, de una pulmonía, quienes han tenido estos padecimientos pues sabrán que después de estas tipo de situaciones tienen que llevar una rehabilitación pulmonar. A Janet la mandan a hacerse unos exámenes y la manda a la NINER a rehabilitación, y lo que era la Spiriva iba a quedar pendiente de digamos modificar. Esa Spiriva iba a estar propensa a modificarse de acuerdo a la rehabilitación que iba a tomar Janet, y obviamente el resultado la mejoría que presentara. Janet no fue en 2020 al médico, bueno, todo lo que restó el 2020 al médico, ni 2021, ni 2022, bueno, recientemente fue en agosto de 2022, y por supuesto pues no acudió a neumonías, solo la atendieron en el área de cardiología, porque pues bueno, ya para estas fechas ya está completamente descartada la hipertensión pulmonar. Ahora bien, hay igual, y nos podemos preguntar por qué no le ha afectado a Janet este consumo sin control, este consumo sin una supervisión médica, sobre todo de la Spiriva. Por aquí les voy a dejar un videíto de cómo es que se debe administrar o suministrar este tipo de medicamentos, las exhalaciones que hay que hacer. Es importante mencionar esto porque bueno, es un polvo, se debe de inhalar pues obviamente por la boca, pero hay una serie de procedimientos los cuales hay que realizar, y enseguida les voy a dejar por aquí un videíto de Janet con una manera muy peculiar de
pues consumir este medicamento. Así que pues muy probablemente no tenga efectos secundarios porque pues simplemente lo está haciendo de una manera incorrecta. Ponga la espalda recta y expulse todo el aire de sus pulmones. Manteniendo la espalda recta, lleve la boquilla del inhalador hasta su boca y aspire profundamente hasta llenar completamente los pulmones. Aguante la respiración y cuente hasta 10. Expulse el aire lentamente por la nariz. Y pues ya vieron, es espalda recta, primeramente es exhalar, sacar todo el aire y luego con la boquilla ya en posición totalmente recta, sentada, no acostada, inhalar una respiración profunda para pues obviamente llevar la mayor cantidad de oxígeno hacia los pulmones. Recordemos que este medicamento es un polvo, entonces por lo tanto este polvito va a viajar junto con el oxígeno pues a todo lo que es el sistema respiratorio. Necesitamos una respiración profunda para que el medicamento llegue hasta donde tiene que llegar. Soy española, bienvenida. Ya, mi amor, ya, ahora sí, ya. Puedes, féchame este y ese ejercicios y ya, porque tengo que ir a echar la oración. Ándale, Rocío, pues ya vente. Se hace esto, se truena aquí, trick, y ya. Truena, truc, quitar esto aquí y...
Vamos, pero ya está. Tiene mis dientitos aquí, güey. Me paso de lanza, pues ese rato. Sí. En estos 3 clips que acabamos de ver, les subí un poquito más al audio para que ustedes escuchen las respiraciones y las exhalaciones que hace. Son prácticamente inmediatas, inclusive por ahí en el clip que tiene su blusita verde, se ve cómo sube su estómago y vuelve a bajar. Su respiración es constante, inhala, exhala, y sí, al final ella descansa, o más bien deja de respirar unos segundos, pues al final de cuentas no sirve de nada, porque en esas pequeñas exhalaciones que dio con cada inhalada, pues por ahí se le fue el aire, porque sí, Janet, la boca y la nariz están unidas por la garganta o la faringe, una posición que no es la adecuada, inhalando el medicamento mediante respiraciones que no son profundas y que exhalas inmediatamente después de inhalar. Pues creo que a pesar de que detiene la respiración unos segundos después, pues no sirve de nada, porque el medicamento ya lo arrojó. ¿Crees que la medicina no me va a estar intoxicando si no lo utilizara? ¿O el oxígeno? Hay una calma enorme de saber que la hipertensión pulmonar desapareció, porque si la tuve y de repente no, y ahora me quedo así con que pues él hubiera y todo eso. Yo creo que no hubiera necesitado tanto oxígeno, no sé, pero ahorita que ya tengo ese diagnóstico, aunque sea tardío, y ya con poco a poco el oxígeno ir quitándomelo en ratitos. El tema de saber que gracias a Dios no me medicaron con medicina de hipertensión pulmonar, si no me hubiera hecho más daño. Y bueno, que en el momento que me diagnosticaron no me dieron tratamiento más que el oxígeno, que pues ver que lo que me causó, que pues sí fue terrible, ¿verdad? Pero no me dieron otro medicamento que me pudo haber causado más alteración, no más daño. Y yo creo que la mayoría ya sabe, lo que acabamos de ver es una grabación de pantalla del 31 de enero del año 2020, donde Janet acepta que no tiene hipertensión pulmonar, que se la descartaron. Así que, como pueden ver, la Spiriva sale sobrando. Y pues esto es para las personitas que por ahí últimamente han comentado en el caso de Janet que lo estoy haciendo demasiado personal, que me estoy pasando, y que por ahí pues que es odio, que no muestro nada de pruebas. Pues yo no sé qué quieren. ¿Acaso que me calle? Que calle este tipo de situaciones que está haciendo Janet. Janet por mucho tiempo ha pedido inclusión. Siempre dice que todos somos iguales. Entonces, ¿por qué no debería de señalar a mi igual si está haciendo algo incorrecto? ¿Por qué debería callarme entonces? No encuentro el motivo por qué lo debería de hacer. ¿Cuántas personas no han salido a reclamar o a manifestarse en contra del gobierno o de alguna institución por alguna situación de injusticia? ¿Por qué no debería ser lo mismo? Porque bueno, yo quiero pensar que no todas las personas que se han reunido a una marcha tal vez han perdido a un hijo o han sido víctimas de la delincuencia. Es simplemente unidad, el unirnos para decir ya basta sobre estas situaciones. El problema aquí es que se romantiza una situación, una condición, una evidente condición que no es una enfermedad, y que obviamente Janet lo está tomando a su favor, para seguir generando esta lástima. Y no, el problema aquí no es mi vocecita, el problema aquí no es que no dé la cara, el problema aquí es uno y se llama Janet.